¿Cómo aprovechar de la mejor manera una cocina nueva o una vieja? Comenzando a cocinar. Una de las mejores maneras de obtener el mejor sabor en sus platillos es prepararlos fuera de la casa, en el jardín. Se sabe que las hierbas de olor frescas tienen un sabor más delicado e intenso que las secas. Aquí tenemos varias de nuestras favoritas con algunas ideas de cómo usarlas para preparar deliciosos platillos para su familia. Perejil. Vamos a empezar con una hierba que puede ir con casi todos los platillos. El perejil es una hierba de olor muy versátil. Es un magnífico ingrediente, desde una ensalada, un acompañamiento, hasta una explosión de frescura en cualquier platillo. Mi uso favorito es en una pasta macerada para acompañar carnes, hecha con jugo y cáscara de limón, estragón, cebollines, aceite de oliva y, por supuesto, perejil. Orégano. La base de la cocina latina y mediterránea es una hierba de olor que tiene un perfil muy diferente cuando está fresca a cuando está seca. Es intensa como la pimienta y radiante. Puede convertir las comidas más simples en grandes platillos fuertes. Mi receta favorita: pollo a la oreganata preparado con orégano, jugo de limón y aceite de oliva. Romero. Una de mis hierbas de olor favoritas es el romero, el cual es realmente un arbusto boscoso perenne. El romero se usa en cocinas alrededor de la región del Mediterráneo y de Asia Menor. Prevalece también en la cocina italiana. El sabor fuerte del romero va bien con puerco, cordero y res. Mi platillo favorito con romero es vegetariano: papas y cebollas asadas con romero. Albahaca. La albahaca es una planta anual que es cultivada en todo el mundo en climas cálidos y húmedos. Hay una gran variedad de albahacas con diferencia en sus sabores, desde limón hasta canela y diorosus. Es pariente de la familia de la menta y muy usada en la cocina del Mediterráneo. Mi receta favorita es mi pesto especial hecho con albahaca y nueces de Castilla. Salvia. Las dos principales variedades de salvia culinaria son la de jardín y la salvia piña, la cual tiene un ligero aroma a piña. Principalmente se usa con aves y puerco. La salvia se ha convertido en ingrediente principal para sazonar el pavo en el Día de Acción de Gracias. Mi uso favorito de la salvia es el relleno de pan. Tomillo. El último, pero no el menos importante que el perejil, la salvia y el romero, es el tomillo, otro miembro de la familia de la menta y primo del orégano. Esta planta perenne se ha usado por miles de años. Sus brotes son frecuentemente usados en ramos para aderezar sopas y salsas, así como un componente en mezclas de hierbas de la provincia. El tomillo puede ser usado en todo y me encanta como aderezo en el pescado. Prepare los mejores platillos en su propia cocina al aprovechar su jardín plantando hierbas de olor. Son fáciles de cultivar y de bajo costo. Le proporcionarán a su cocina una calificación de 5 estrellas. Así que no te pierdas SOS Salva mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen.